La democracia no funciona como nos han dicho que funciona. ¿Mi voz importa? No. ¿Crees que podemos hacer que los poderosos rindan cuentas en este momento? Quieren que gente como nosotros tenga miedo de intentar encontrar la verdad. Yo digo que ni de broma. He estado siguiéndote, he estado siguiendo a Bellingcat desde hace un tiempo porque en parte ustedes han sacado a la luz algunas noticias bastante serias, usando técnicas que francamente son de vanguardia pero también bastante impresionantes. Me refiero a descubrir a agentes del FSB intentando matar a alguien en el Reino Unido y averiguar quiénes son. Quiero decir, es simplemente hermoso, como un toque de chef, cuando los expones y los pones en evidencia. Y honestamente, en realidad me sorprende que aún no hayas sido objetivo o eliminado por Putin. O sea, ni siquiera es el único enemigo que te has hecho haciendo estas cosas. Entonces, ¿por qué no nos cuentas primero qué es Bellingcat? Entonces, Bellingcat hace algo llamado investigación de código abierto. En realidad, esto no era algo que fuera posible de esta manera hasta principios de la década de 2010. Y todo es gracias a la tecnología de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la gran cantidad de información que tenemos. Cosas en línea como Google Maps, que te da imágenes satelitales, sitios web para rastrear barcos, sitios web para rastrear aviones, todo tipo de información que ahora está a tu alcance. Así que empecé a hacer esto en 2012 como un pasatiempo y discutiendo con personas en Internet, pero viendo videos que venían de Siria e intentando entender lo que realmente mostraban. No hablaba ni una palabra de árabe, así que me enfoqué en las armas y municiones que se usaban en los conflictos, porque al principio se usaban cosas bastante extrañas y fuera de lo común. Recuerdo una que básicamente era una pistola de papas, pero disparaba cócteles Molotov en lugar de papas. Solo vi un video de eso, así que sospecho que no fue muy exitosa. Pero el tipo que la usó se incendió en el tercer disparo y ahí terminó todo. Sí. Esto es una bola de fuego que salía disparada del extremo de este tubo, así que no era muy útil. ¿Qué podría salir mal? Pero simplemente me obsesioné mucho con la idea de que en Siria había, ya sabes, tanta información que se compartía en línea por parte de grupos de oposición, centros de medios y todo tipo de personas en el terreno que simplemente estaba siendo ignorada por los medios tradicionales, y eso era comprensible. Hubo un caso notorio al principio en Siria, donde había una bloguera llamada Chica Gay en Damasco, que resultó ser un hombre blanco en Estados Unidos. Pero fue citada ampliamente en varios periódicos importantes y los medios habían perdido la confianza en ese tipo de fuentes. Así que me frustraba que claramente había buen material ahí que estaba siendo ignorado, así que solo traté de averiguar, ya sabes, cómo puedes probar si un video fue grabado en algún lugar. Y me di cuenta de que podías comparar los puntos de referencia visibles en el video con imágenes satelitales y hacer una especie de juego de encontrar las diferencias. Ahora, esa es una técnica conocida como geolocalización. Pero en ese entonces solo era yo, ya sabes, jugando a encontrar las diferencias como adulto en las plataformas de redes sociales. Así que eso luego se volvió una especie de obsesión para mí. Empecé a bloguear y encontré historias de Siria sobre el uso de armas químicas, crímenes de guerra y todo tipo de cosas diferentes. Y cada vez más personas se interesaban en la investigación de código abierto, que fue con lo que me topé accidentalmente. Y luego lancé Bellingcat en julio de 2014. Y la intención ahí era mostrarle a la gente cómo hacer estas investigaciones y darles una plataforma donde pudieran publicar sus propias investigaciones. Y ese fue realmente el principio de la filosofía de Bellingcat. ¿Cuál es la misión? La filosofía es genial. ¿Cuál es la misión? ¿Es como descubrir historias que otros periodistas no pueden encontrar? ¿Sabes cuál dirías que es la misión principal de Bellingcat en sí? Bueno, para mí realmente se trata de tomar la investigación de fuentes abiertas y lograr que la mayor cantidad de personas posible la utilicen. No solo hacemos las investigaciones, sino que también educamos, organizamos talleres y trabajamos con universidades para diseñar material de cursos para los estudiantes. Trabajamos con toda una variedad de ONG, los medios colaboran con investigaciones, en parte para apoyar su propio trabajo de investigación, pero también para enseñarles estas técnicas. Creo que hay algo que es realmente valioso. Creo que cuando vivimos en una era donde la verdad está siendo constantemente cuestionada, especialmente en Internet, es bueno tener algo donde no solo puedas señalar la evidencia, sino también el proceso real que usaste para llegar a tus conclusiones y abrirlo al debate. Y creo que en esta era es realmente importante que tengamos lugares donde puedas hacer eso, porque existe una tendencia de que la gente solo lea cosas que refuerzan lo que ya creen, y eso causa muchos problemas. Claro que sí, sí. Entonces no estabas en una sala de redacción, no estabas en una zona de guerra, estabas en pijama con una laptop, lo cual, o sea, puedo entenderlo.
¿Cuándo se convirtió el pasatiempo en una fuerza investigativa global? Y no se preocupen, amigos, vamos a llegar a la geolocalización y cómo funciona, porque es un conjunto de técnicas bastante interesante. Pero tengo curiosidad de cuándo lo de estar en pijama, tengo curiosidad de cuándo la misión en pijama se convirtió en necesitamos una oficina. Y por cierto, ¿quién más forma parte de Bellingcat? Esto no eres solo tú y tu usuario de Twitter, ¿verdad? Bueno, sí, ahora tenemos alrededor de 40 miembros en el equipo de todo el mundo, trabajan en una variedad de investigaciones. De hecho, hoy acabamos de publicar una sobre una aplicación de desnudez no consensuada que puedes usar para quitarle la ropa a las mujeres en tu vida si quieres. Así que esa es una estrategia. Igualdad de oportunidades, eventos sexuales. Sí, eso es cierto. Eso es bastante justo, pero al principio realmente era solo yo trabajando solo. Pero Bellingcat se lanzó el 14 de julio de 2014 y luego, 3 días después, el vuelo MH17 de Malaysian Airlines fue derribado sobre el este de Ucrania. Y eso se convirtió en un gran catalizador tanto para el crecimiento de Bellingcat, pero también para la investigación de código abierto en general, y a partir de ese momento comencé a formar un equipo de investigadores que realmente eran solo personas interesantes en línea, con quienes hablaba, que parecían entender lo que yo hacía y podían hacerlo ellos mismos, y simplemente formamos un equipo informal. Y luego simplemente llevamos a Bellingcat de ser solo un blog de voluntarios a la organización que es hoy en día. ¿Cómo nos das esto? Como una especie de curso básico de detective digital, paso a paso, de un día cazando, no sé, crímenes de guerra, armados con publicaciones públicas y probablemente un montón de cafeína. Sí, eso definitivamente es parte de ello. Por ejemplo, con el caso de MH17 tienes un incidente que ocurre, hay mucha gente en línea discutiéndolo, debatiéndolo. Algunas personas están encontrando enlaces a publicaciones que parecen relevantes y ese es el primer tipo de cosas que estás reuniendo, estás tratando de encontrar, ya sabes, qué está compartiendo la gente, dónde se está compartiendo, investigar eso, simplemente observar ese tipo de red de información que está surgiendo a partir del incidente. Pero eso es MH17. Para ser claro, este es un vuelo de Malaysia Airlines que fue derribado sobre Ucrania, ¿correcto? Sí, estaba volando sobre el este de Ucrania y luego fue derribado del cielo. Y el debate era quién lo derribó primero, ¿fue Rusia o fue Ucrania? Así que ambos lados se culparon mutuamente e inmediatamente hubo discusiones en línea al respecto, hubo discusiones a nivel estatal, fue un poco caótico. Pero lo que empezamos a descubrir fueron videos y fotografías de lo que se conoce como un lanzador de misiles Buk. Tiene un gran sistema de misiles, 4 misiles, y había videos y fotografías de que supuestamente estaba siendo transportado por el este de Ucrania. Y aquí es donde entra la geolocalización. Necesitamos saber dónde se tomaron realmente esas fotos y videos, así que usamos cosas en el fondo para ayudarnos a identificar posibles ubicaciones. Así que hay una fotografía que fue tomada. Tienes un lanzador de misiles, está siendo transportado en un remolque, puedes verlo claramente, puedes ver que es como una gasolinera, 4 pistas, y en el fondo hay una tienda con un nombre, pero la tienda está en ucraniano y yo no hablo ucraniano, pero alguien en Internet sí lo hace. Y ellos lo buscarán en Google y encontrarán un resultado y lo compartirán, y luego tú ves lo que están compartiendo y más o menos lo traduces con Google para asegurarte de que es correcto. Y te da una dirección y luego puedes buscar esa dirección en Google Maps. Y te lleva a ese lugar donde puedes ver la imagen satelital donde está la gasolinera. Y en ese caso específico no teníamos Google Street View, pero sí teníamos a un tipo que manejaba un coche por ahí con su cámara en el tablero encendida, tocando música muy fuerte. Y luego lo subía a YouTube con una lista de las calles por las que había pasado. Y eso incluía el nombre de la calle que estábamos buscando, que apareció en el resultado de búsqueda de Google. ¿La música tenía algún propósito o solo le gustaba escucharla fuerte? No entiendo la referencia de la música. ¿O simplemente era un gran fan del álbum Stock de Iron Maiden? Manejaba durante 45 minutos y lo subía a YouTube. Ya veo. Pensé que era como algún tipo de tipo astuto. No, es Bangladesh para personas con sus pasatiempos raros y YouTube, porque eso nos permite ver la ubicación real desde el suelo, ver los letreros de las tiendas, ver la gasolinera, ver todos los pequeños detalles. Eso de nuevo confirmó dónde fue tomada esta foto. ¿Y luego qué? También puedes hacer, una vez que sabes la ubicación exacta de una cámara que tomó una imagen, puedes usar las sombras en esa imagen para decirlo. Entonces, esto es algo que llamamos cronología, establecer la hora del día. También tienes personas publicando en redes sociales sobre haber visto esto. Así que buscamos en todo tipo de páginas de Facebook, Bicontaxa, que son canales de medios rusos en Facebook, donde podría haber personas hablando sobre haber visto esta cosa. Y eso es algo que realmente es útil para construir una red de información alrededor de un solo objeto. Básicamente, estás tratando de confirmarlo de tantas maneras como sea posible.
Así que con la investigación del MH17 pudimos hacer esto con múltiples imágenes y construir una línea de tiempo de los movimientos de este lanzador de misiles y demostrar que se dirigía hacia el sitio de lanzamiento sospechoso del misil dentro del marco de tiempo correcto para estar involucrado con el lanzamiento del misil. Había fotografías de humo saliendo de este campo, imágenes satelitales que mostraban que estaba quemado y otra información que luego confirmaría que este era el sitio de lanzamiento. Así que todo se trata de reunir toda esa información solo de Internet. Sí, esto es algo fascinante porque parece que básicamente un video de Twitter se convierte. Coordenadas GPS mediante la colaboración colectiva para determinar dónde podría ser esto y usando herramientas. Una de las aplicaciones que me pareció fascinante fue, como mencionaste, tienes que saber a qué hora del día se tomó una foto y estás. Hay una aplicación que analiza las sombras y las coordenadas GPS y dice que en esta ubicación, a esta hora, esta sombra habría sido así. Entonces esto es a las 2:35 p.m. Aproximadamente la hora estándar de Ucrania o como se llame. Eso es increíble, eso es muy ninja. De alguna manera, Son todas estas pequeñas herramientas que encuentras, o sea, hay algo así, eso es Suncac. Pero otra herramienta que desarrollamos nosotros mismos nos permite, porque también hacemos nuestras propias herramientas en Bellingcat, que hacen cosas divertidas. Lo que te dice es que si hay sombras de cierta longitud y sabes la hora del día, puedes decir en qué parte del planeta es más probable que esté, algo así. Y es como hacer ingeniería inversa y darle la vuelta a estas cosas desde su propósito original. Otra herramienta que solía ser útil nos permitía hacer búsquedas geolocalizadas de fotos. Así que podías seleccionar un área en la frontera de Rusia con Ucrania y luego encontrar a todos los soldados rusos publicando selfies desde su campamento militar, lo cual es útil para nosotros porque así podíamos echar un buen vistazo y ver qué había en su campamento militar, ¿verdad? Y luego hicimos un video para Vice, probablemente en 2015 o 2016, llamado Soldado Selfie, donde un soldado se tomó una selfie, un soldado ruso se tomó una dentro de Ucrania, y luego geolocalizamos la fotografía y logramos rastrear al tipo hasta su ciudad natal en el este de Rusia. Y Simon Ostrovsky, con quien trabajamos, fue y literalmente fue a tocarle la puerta e intentó saludarlo, e inmediatamente fue arrestado por los rusos y lo enviaron de regreso a Moscú muy rápido. Wow, porque estábamos exponiendo una mentira que Rusia decía que no había tropas rusas en Ucrania, pero nosotros estábamos encontrando soldados, lanzamisiles, tanques, todo un ejército ahí. sí, oye, no hay nadie en Rusia. Bueno, excepto este tipo que literalmente publicó una selfie frente a un lanzamisiles con un tanque detrás diciendo, estoy en Ucrania. Es como, O sea, algunas cosas eran como que pintaban logotipos en sus tanques en Rusia y ya sabes, para la URSS y cosas así. Luego terminaban en Rusia, siendo filmados y fotografiados, y después regresaban a Rusia y hacían un mal trabajo, pintando sobre lo que habían escrito, y aún podías verlo a través de la pintura en, por ejemplo, las fotos de su regimiento. Sí, así que realmente son muy malos para ocultarse, ya sabes, haciendo una guerra en otro país. sí, la gente dirá, oh, es porque no les importa, pero sí les importa. Simplemente hay mucha ineptitud y corrupción y en general es algo ridículo. Algo que me pareció bastante fascinante fue la idea de que puedes identificar un lanzamisiles como si fuera una huella digital. Es como las faldillas laterales de la cosa que cubre las orugas, supongo, o las ruedas de un lanzamisiles. Es como que se abollan, se golpean, les disparan, las golpean ramas, piedras, árboles, quién sabe qué más. Con el tiempo chocan contra otros equipos y ese patrón de abolladuras, rayones y lo que sea es bastante único. Bueno, es único de ese lanzamisiles en particular. Así que puedes tomar una foto de alta resolución de estas cosas y decir, aquí está esta, en, no sé, el este de Rusia, en un tren. Aquí está en la frontera con Ucrania, aquí está en Ucrania, aquí está en otra parte de Ucrania, aquí está en otra parte de Ucrania, aquí está de regreso en Rusia. Sabemos que esta cosa fue de Rusia a Ucrania. No es equipo enemigo como dicen los rusos, no es algo que nunca salió del país como dicen los rusos, simplemente no pueden discutir eso porque es como, bueno, entonces, ¿por qué esto tiene exactamente el mismo patrón de rayones? Simplemente tienen que ignorarlo o tratar de ocultarlo o, como dijiste, arrestar a los periodistas que lo descubrieron. En nuestro caso, se trató más de afirmar que, antes que nada, somos aficionados que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y luego, más tarde, que estábamos trabajando para el MI6 o la CIA o para la Agencia de Espionaje Popular del momento. Bueno, eso es con lo que tú y yo hemos lidiado. No espero que recuerdes a quién le has respondido en Twitter. Pero rutinariamente recibía mensajes como, oye, deberías entrevistar a Elliot Higgins de Bellingcat, o deberías entrevistar a Christo Grozev, y luego alguien decía lo mismo. Son una tapadera de la CIA, y creo que fuiste tú o Cristo quien dijo, me gustaría ver cualquier evidencia de que somos una tapadera de la CIA, y por supuesto, nunca responden a eso, jamás.
Pero eso ha pasado al menos 5 veces contigo y conmigo, o contigo, conmigo y Cristo, porque recibimos esa sugerencia. Y luego, de inmediato, cualquier bot o quien sea que esté buscando a todos los que lo tuitean, cualquier cosa contigo. Y la respuesta automática es, ellos solo son una tapadera de la CIA. Y es como, claro, muestra una sola cosa que diga que eso podría ser cierto y nunca pueden hacerlo. Es solo más tontería ad hominem. Lo que se me hace muy evidente, después de haber pasado por ese tipo de conversaciones muchas veces, es cómo en realidad están siendo influenciados por un ecosistema de información muy pequeño. Porque siempre son los mismos argumentos, siempre son exactamente las mismas citas que usan para respaldar sus afirmaciones. Nunca pueden abordar realmente las afirmaciones directamente, porque normalmente es solo una cita. Eso lo dijo el director de la Fundación Nacional para la Democracia de la UM, que nos financió durante algunos años, y él dijo eso en 1990, creo que fue en un artículo del Washington Post, que mucho de lo que solíamos hacer, que la CIA solía hacer hace 25 años, ahora lo hacemos nosotros. Y entonces los teóricos de la conspiración dicen, bueno, eso es prueba de que ellos son la CIA. Pero lo que realmente sucedió hace 25 años fue que la CIA estaba financiando en secreto a organizaciones pro democracia. Y cuando eso se expuso, causó un gran escándalo y dañó la reputación de esas organizaciones. Así que se creó la Fundación Nacional para la Democracia para ser más transparente sobre cómo Estados Unidos apoyaba la democracia. Pero el asunto es que ese contexto se elimina por completo, porque solo ven esa cita en un sitio web que está citando ese artículo original para hacer un argumento sobre que Bellingcat es malvado. Claro, es un poco denso, o sea, no es un argumento muy convincente porque primero siempre sale de la nada y segundo es como que el argumento no está muy bien pensado. Siempre les respondo a esas personas y les digo, oye, dime, ¿por qué no debería entrevistar al tipo de Bellingcat? O sea, dime, ¿por qué? Dicen que son una fachada de la CIA y dicen algo como, mira las técnicas que usan y es como, ok. Entonces, ver cosas en Twitter y redes sociales y geolocalizarlas es una táctica de la CIA y solo la CIA puede hacerlo. Supongo que hay muchísimas personas en todos los países del mundo que no reciben pago. Muchos de ellos son como estudiantes de preparatoria y ahora todos ellos están en la CIA. ¿Ese es tu argumento? ¿O es casi lo mismo? No es tan tonto como eso, pero es muy parecido a, ya sabes, el FBI maneja autos, así que si tú manejas un auto, debes ser parte del FBI. Es como, bueno, ya sabes, mucha gente usa Twitter, mucha gente usa Internet, mucha gente tiene curiosidad si algo fue tomado. Se tomó un video durante la guerra civil siria o si es de un videojuego llamado, ya sabes, Arma 2025 o como se llame. Los que se ven realistas son donde dicen, mira, es la cúpula de hierro y en realidad no, es la introducción de una cinemática, ¿sabes? Así que siempre es un argumento ridículo. Lo entiendo como fumadores de marihuana paranoicos que están desempleados, sentados en casa. Todo es una conspiración y todo es culpa de la CIA. Pero como que el fundamento de ese argumento en particular siempre es muy débil. En fin, no quiero meterme en ese tema. No quiero perder más tiempo con este tipo de personas porque estás haciendo un trabajo importante aquí. ¿Cómo identificaste esta brecha en el sistema de información? En tu libro escribiste, políticos y funcionarios con mucho menos entendimiento del conflicto sirio que yo estaban tomando decisiones sobre si ir o no a la guerra. Y eso es bastante aterrador. O sea, estás viendo Twitter, redes sociales y noticias y dices que en muchos sentidos estás mejor informado que una persona que va a aprobar una ley para, no sé, armar a la oposición en un país que da miedo. Bueno, para mí fue realmente frustrante ver el debate parlamentario del Reino Unido sobre los ataques con armas químicas del 21 de agosto de 2013 en Damasco. Porque era muy claro, como alguien que realmente estaba estudiando ese ataque cuidadosamente, tenía imágenes de los misiles usados, podía demostrar que ya se habían usado antes y todo tipo de información. El gas sarín es un arma química, esto es un ataque con armas químicas. Y Sarín, sí, entonces ya sabes, más de 1000 personas murieron, miles más resultaron heridas. Pero el debate realmente se basó en los columnistas más recientes que el diputado había leído en ese momento. No se trataba de sus opiniones, se trataba simplemente de lo que habían leído recientemente y sus prejuicios. Y mucho de eso estaba influenciado por la experiencia con la invasión de Irak en 2003, así que todos decían, oh, no queremos tener otro Irak en 2003. Pero esa era la lógica moral que estaban aplicando, que ya habían pasado por esa experiencia. Saben que les mintieron, ¿eh? Saben que hubo esta guerra terrible, ¿eh? Y no hay una verdadera rendición de cuentas por eso. Así que ahora no querían verse envueltos en otra guerra, así que buscaban razones para que no sucediera. Ahora, no estoy diciendo que debimos haber bombardeado Siria, pero digo que si vamos a debatir sobre algo, debe ser con hechos reales. No solo las opiniones de un columnista de un periódico que acabas de leer.
Sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, yo estoy en el grupo de que probablemente debimos haber bombardeado Siria, no a los civiles, obviamente, pero quiero decir, no me habría molestado usar algunas municiones inteligentes contra el régimen de Assad. Pero no vamos a meternos en ese agujero geopolítico todavía. Así que estás encontrando y verificando todo esto, lo cual creo que es bastante importante. Porque mira, podemos confiar en los medios de comunicación tradicionales, que nadie lo hace, podemos confiar en el gobierno, que ahora muy pocas personas lo hacen, o podemos confiar en esto. Esencialmente, un grupo de terceros de colaboración colectiva que solo quieren la verdad, que es la razón principal, diría yo, porque las personas en SAI o los actores gubernamentales en Irán y Rusia quieren decir que eres parte del gobierno porque eso te desacredita de inmediato, ¿verdad? Si es como, oye, solo somos periodistas independientes tratando de llegar a la verdad. Si Assad usó armas químicas contra su propia gente, es como, podemos argumentar que eso no sucedió e intentar realmente encontrarte donde estás y abordar el argumento real. O podemos acusarte de ser parte de la gran máquina de mentiras. Eso es mucho más fácil de hacer. Y eso para mí siempre demostró que lo que haces en Bellingcat es realmente importante. Porque si no es importante, la gente te ignora. Si es realmente importante, la gente empieza a acusarte de ser un títere de la CIA, del FBI o del gobierno. Sea lo que sea, solo quiero aclarar en este punto que estás investigando la guerra civil siria, el MH17. Básicamente eres un bloguero, ganando algo de ingresos por anuncios. ¿Cómo financiabas todo esto al principio? Oh, yo estoy haciendo financiamiento colectivo, así que literalmente estoy trabajando probablemente con el equivalente a unos 25,000 al año en el mejor de los casos. Oh, tú sabes esto. Así que apenas. Gastando todo en un solo lugar. Sí, entonces me están acusando de recibir millones del gobierno de Estados Unidos para hacer esto, y la verdad es que apenas estoy sobreviviendo tratando de pagar mi hipoteca. Pero creo que algo que es realmente importante sobre esto es que yo me ha interesado mucho en la idea de por qué la gente no confía en las instituciones, y no quiero decir que deban confiar en ellas, pero en realidad, ¿por qué no lo hacen? Es muy fácil decir, bueno, es por Irak o es por Trump o ya sabes lo que sea, pero creo que tenemos que reflexionar mucho más seriamente sobre esto. Y creo que realmente se trata de que, ya sabes, la democracia nos da una especie de promesa y realmente promete que las funciones de la democracia son. Yo las defino como verificación, deliberación y rendición de cuentas. Tenemos sistemas para intentar encontrar la verdad sobre el mundo, tenemos sistemas para deliberar esa verdad, y luego tenemos la rendición de cuentas cuando descubrimos cuál puede ser esa verdad. Y eso puede ser responsabilidad política, social, puede ser que se aprueben leyes, puede ser que arresten a personas. Ahora, el problema es cuando los tres, como que no pueden responder las preguntas que el público les hace, como ¿puedo conocer la verdad? Si la respuesta es no, entonces pierdes la fe en la verificación. ¿Se puede escuchar mi voz? Importa si él responde que no. Pierden la fe en la deliberación. ¿Y se puede responsabilizar a los poderosos? Tú. Si la respuesta a eso es no, entonces también pierdes la fe en el proceso democrático, las instituciones, todo el sistema. Y creo que Irak en 2003 fue un ejemplo realmente claro para mucha gente de la realidad de eso. La crisis financiera de 2008, cuando ya sabes, la gente perdió sus casas y los bancos aún recibieron sus bonificaciones. Ese fue otro ejemplo muy claro para el público de que, en realidad, no, ninguna de estas funciones realmente se está cumpliendo en la democracia. Así que obtenemos un poco de esperanza de Obama, pero luego de nuevo el mismo patrón se repite, y entonces creo que entramos en una especie de ciclo de crisis, donde la gente realmente no puede nombrar cuál es el problema, porque no están tan bien educados sobre las funciones de la democracia. Y luego se sienten atraídos por figuras más autoritarias que les prometen, ya sabes, les prometen el mundo, pero ellos mismos realmente no pueden cumplir. Sí, esta es una queja que muchos de nosotros tenemos. Creo que es, bueno, caray, la ruta de la política interna. No lo hagas, Jordán. Muy bien. ¿Por qué el nombre Bellingcat? ¿Cómo surge este nombre? Porque yo, por supuesto, suena como un gato con una campana en su collar. ¿O qué estoy diciendo? Sí, es una fábula. Así que cuando estaba pensando en el nombre para Bellingcat, la verdad es que no soy nada creativo para los nombres. Así que estás hablando con un tipo cuyo programa se llama El Show de Jordan Jarvinger. No tienes que disculparte por la falta de creatividad al poner nombres. Continúa. Mi primer intento fue theopensource.com, que era terrible, pero tenía un amigo, Pedro Yux. Él es dramaturgo, así que lo llamé y pensé que él sabría algunas palabras ingeniosas para usar. Y su primera sugerencia fue, ¿qué tal ponerle el cascabel al gato? Y yo le dije, bueno, ¿y eso qué es? Y él dijo, hay una fábula donde un grupo de ratones le tiene mucho miedo a un gato grande y feroz. Así que tienen una reunión y alguien sugiere ponerle un cascabel en el cuello al gato para que puedan estar advertidos. Pero un ratón muy viejo y sabio dice, bueno, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Sabes? ¿Quién va a ser el que tenga el valor suficiente para hacerlo? Y pensé, eso suena bastante bien. Así que busqué ponerle el cascabel al gato. Con mi ese costaba $4,000 y Bellingcat costaba 40, así que me fui por ese.
Sí, inteligente, sí, suena bien. Para aquellos de nosotros que no somos buenos en inglés, ¿cómo se relaciona eso con la misión de lo que haces? Así que lo que realmente intentamos hacer es, de alguna manera, exponer el poder, pero también mostrarle a la gente cómo hacerlo. Es como regresar a esas ideas de verificación, deliberación y responsabilidad. Nos enfocamos mucho en esas tres cosas, pero la responsabilidad es la más importante. Es como cuando hoy hablaba con alguien sobre Wikileaks y el trabajo que estaban haciendo al publicar todo ese material. Pero siempre encontré que el problema con Wikileaks es que a menudo no se veían a sí mismos como parte de un sistema de responsabilidad. Yo lo veía más como, bueno, saquen la información y entonces, ya sabes, la responsabilidad sucederá. Y así no es como funciona el mundo. Necesitas esos sistemas y procesos en su lugar y eso es tan parte de nuestra misión como lo es hacer las investigaciones. Estoy de acuerdo, también siento que otra vez es otro tema complicado en el que no quiero profundizar demasiado, pero también siento que Wikileaks se convirtió en voy a ejercer este poder que tengo, Julian Assange de Wikileaks, voy a ejercer esto como poder al filtrar estratégicamente información de Hillary Clinton durante las elecciones. Y es como, eso no se trataba de, oye, todos necesitan saber todo, sin importar lo dañino que sea. Eso es como, voy a jalar esta palanca porque puedo y no puedes detenerme. Y eso realmente no era lo que yo buscaba. En una organización como Wikileaks, honestamente, porque yo soy de los que piensan que hay que sacar la información, rendición de cuentas. Por eso me gusta Bellingcat, por eso antes me gustaba mucho Wikileaks. Pero creo que de muchas maneras se pasaron de la raya con eso. Bueno, creo que las filtraciones de Duma, básicamente en 2018 hubo un ataque químico en Duma, en Siria, y Wikileaks publicó correos electrónicos que ellos presentaron como si desacreditaran el hecho. La investigación de la OPAC, que es la investigación oficial de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, pero fueron filtrados de manera muy selectiva para dañar intencionalmente la investigación. La cuestión es que yo tiendo a ver esto a través de una especie de lógica moral. A menudo, cuando vemos a personas del otro bando, podemos considerarlas inmorales, que de alguna manera son, ya sabes, malas personas por lo que creen, pero en realidad están siguiendo su propia lógica moral. Entonces, en el caso de Wikileaks, ellos saben que el gobierno miente, saben que al gobierno le gusta invadir países alegando que tienen armas de destrucción masiva, saben que han sido atacados por decir la verdad. Así que, según su lógica moral, en realidad están haciendo algo que es un acto moral. Pero para mí esa lógica moral puede realmente influir en tu comportamiento cuando te dejas guiar por tu lógica moral, en cuanto a quién es la persona correcta, quién puede decir cosas, a quiénes ignoramos, quiénes son los gatos bateadores, quiénes son la CIA. Entonces, lo que realmente estás diciendo es que una gran cantidad de información ni siquiera necesita ser revisada, que simplemente podemos decir automáticamente, no, eso no cuenta. Y eso crea una especie de proceso que está fundamentalmente defectuoso al intentar realmente llegar a la verdad y establecer la rendición de cuentas. Porque no estás partiendo de la idea de que necesitamos verificar la información, estás partiendo de la idea de que necesitas filtrar la información, la buena información contra la mala. Basado en mi experiencia pasada de lidiar con una situación completamente diferente, pero ahora estoy casi tan herido moralmente por esa situación que ahora aplico eso a cada situación. Sí, sí, definitivamente puedo ver eso. Bien, entonces llévanos a un momento de caray, donde estás murmurando en tu café, cuando un clip tembloroso de Instagram se convierte en evidencia de nivel judicial. Y sé que no es un te atrapamos con esta pequeña cosa. Tal vez un buen ejemplo es lo de los metadatos de los celulares donde expusiste al GRU. Sé que eso no es una publicación de Instagram, pero me encantaría escuchar esa historia, porque creo que lo de los metadatos de los celulares es solo uno de esos casos. Es como que puedes ver al GRU diciendo, ¿cómo no cubrimos eso? Maldita sea, sabes, alguien fue despedido por eso. Bueno, para dar un poco de contexto, Rusia es un estado policial increíblemente corrupto, lo que significa que mucha de la información que recopila el estado policial en realidad está a la venta, y lo ha estado por mucho tiempo. Leí un artículo de hace unos 15 años en el Financial Times sobre un mercado que vendía DVDs con bases de datos rusas en Moscú, y ya sabes, cosas así. Así que toda esta información era bastante fácil de conseguir. Ahora normalmente no usaríamos estas cosas. Pero el envenenamiento de Skripal fue un evento bastante único, así que Sergei Skripal era un ex espía ruso que desertó al Reino Unido. Y hace varios años fue envenenado, y se volvió un gran escándalo en el Reino Unido, porque unos meses después, dos civiles recogieron una botella de perfume que había sido tirada y resultó que contenía un agente nervioso, el mismo que casi mató a Sergei Skripal, y de hecho sí mató a una de estas personas en esa situación, así que en ese momento no teníamos mucha información. Pero luego la policía del Reino Unido reveló la identidad de ambos sospechosos y un periódico ruso compró los registros de vuelo del vuelo en el que llegaron.
Y ahí estaban los números de sus pasaportes y literalmente estaban como a 5 o 6 dígitos de diferencia, lo cual es muy sospechoso. Sí, eran dos supuestos desconocidos que tenían números de pasaporte muy cercanos. Y nuestro colega pensó, ¿no sería interesante si usamos este tipo de mercado de datos en Rusia para comprar sus formularios de registro de pasaporte? Para, ya sabes, ver cómo los llenaron. Y pensamos que seguramente no habrían puesto, ya sabes, servicio secreto y el número de teléfono del FSB ruso ahí, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que hicieron. De hecho, le habían puesto el sello de servicio secreto y el número de teléfono del FSB ruso. Y eso fue como, oh, y de verdad, oh Dios, un momento impactante. Pero eso solo fue el comienzo. Porque luego, usando todas estas bases de datos rusas, pudimos encontrar sus registros, como en Moscú, donde, por ejemplo, en 2012 no existían y luego en 2013 ya llevaban años viviendo ahí. Así que estas identidades eran claramente falsas, pero también estaban vinculadas a direcciones y números de teléfono. Y eventualmente, como parte de esta investigación, pudimos obtener metadatos de teléfonos, y eso permitió a nuestro investigador tomar todos esos metadatos. Así que no era solo a quien habían llamado, sino cada torre de telefonía celular a la que su teléfono se había conectado mientras lo llevaban. Dios mío. Así que básicamente es como un GPS para toda la ruta que habían tomado, y pudimos rastrearlos por toda Europa, mostrando que habían visitado otros lugares. Poco antes, hubo misteriosas explosiones en almacenes que luego se conectaron con ellos, y todo esto está en los metadatos de sus teléfonos, pero también podíamos ver que llamaban a sus comandantes. Algo curioso es que había tres números principales: su jefe, su esposa y su novia. Siempre eran los tres números principales a los que llamaban. Pero uno de los tipos también era el jefe del laboratorio de armas químicas. Oh, su jefe, su esposa y su novia. Apenas lo entendí. Eso es gracioso. A menudo veías en las llamadas telefónicas también esposa, novia, esposa, novia. Claramente estaban tratando de organizar su noche. Ay, Dios mío. Y luego sí, así que uno de los tipos era el jefe del laboratorio de producción de armas químicas, que era secreto en ese momento, y que producía estas armas químicas. Y cuando Alexei Navalny, el líder de la oposición rusa, fue envenenado, los metadatos de su teléfono que todavía pudimos obtener lo mostraron, poco antes. Hablando con oficiales del servicio de inteligencia ruso, obtuvimos sus datos telefónicos y demostramos que habían estado siguiendo a Navalny durante mucho, mucho tiempo en todos sus viajes, incluido aquel en el que fue envenenado. Así que las huellas del Estado ruso estaban por todas partes en estos intentos de asesinato. Vaya, esto es un poco tangencial, supongo, pero simplemente me encanta cómo encuentras a estos envenenadores de Skripal. Y también están registrando sus vehículos en la sede del GRU, así que es como, oh, ¿dónde está registrado este auto? Oh, es una dirección extraña. Vamos a averiguar dónde es eso. Oh, no es residencial, es la sede del GRU. Así que es como la CIA rusa, ¿no? Entonces es como, oh, me pregunto quién más ha registrado su vehículo en este edificio. Y encuentras a todos estos supuestos agentes encubiertos súper secretos viajando por todo el mundo y es como, aquí hay 24 personas que han registrado sus autos en la oficina del GRU, del Ministerio de Defensa. Muy encubiertos, ¿eh? Y me imagino que ahora todos y cada uno de esos agentes están quemados, porque una vez que descubres quiénes son y cómo se ven, ya no pueden ir al extranjero y fingir que son turistas. Nunca más podrán mirar una iglesia como si nada. Bueno, está eso. Y también el otro problema que tuvieron es que en realidad obtuvieron los pasaportes cuando los falsificaron. Parece que les dieron un lote de pasaportes que eran secuenciales y luego quien los falsificaba los imprimía todos. Pero eso significó que descubrimos varios números de pasaporte en un rango de unos 150 números, así que puedes asumir con seguridad que todos esos 150 números intermedios también estaban involucrados. Es probable que sean algún tipo de agente ruso, así que incluso sin saber quiénes son, están en riesgo si viajan al extranjero. Así que creo que lo que hicimos fue muy, muy disruptivo para los servicios de inteligencia rusos, y eso ciertamente hizo que nos pusieran en su radar. Sí, eso me da mucha risa porque todo lo que Occidente tiene que hacer es preguntar, ¿alguien dentro de este rango de 150 números viajó a algún país al que tengamos acceso a su base de datos de inmigración? Bien, ¿dónde está la foto que tomaron cuando entraron? Muy bien, aquí están las fotos de cada agente de inteligencia ruso. Vaya, ese tipo, ok, él trabaja en una embajada. Esta persona tiene una cobertura no oficial. Cada una de esas personas está expuesta, incluso si cambian de pasaporte, porque no pueden cambiar su rostro ni sus huellas dactilares. Así que eso es un retroceso de muchísimos millones de dólares para su servicio de inteligencia, porque los agentes encubiertos son caros de entrenar. Y si expones a 150 de ellos de una sola vez, esos son años y años y años de trabajo. O sea, podría ser incluso como una década de trabajo. Bueno, lo que está empezando a pasar ahora es que Rusia está usando, ya sabes, básicamente canales de Telegram para encontrar gente en Occidente. ¿Quién va a recibir, ya sabes, 1.000 libras para, ya sabes, incendiar un edificio o lanzar una bomba en un almacén o algo así?
Así que están como subcontratando, en cierto modo, sus operaciones de inteligencia, porque esas personas son arrestadas y ese canal de Telegram desaparece y luego, ya sabes, ellos son los que tienen que cargar con las consecuencias. Así que es como una forma barata de hacer espionaje, pero tampoco es una forma muy efectiva de hacer espionaje, porque ya sabes, estás tratando con personas comunes que solo quieren ganar dinero rápido. Sí, también me imagino que es una gran manera de meterse en algo, ¿no? Como, ok, voy a tomar esto y luego simplemente voy a... El FBI seguramente debe estar muy atento a ese tipo de cosas. Quiero decir, si alguien demuestra ser bueno, eventualmente, me imagino, puedes atraer a estas personas para que salgan de su escondite. ¿Quién sabe? Me encanta eso. Esta es la alquimia que convierte una historia de Instagram con cara de pato en información procesable para enjuiciar. Quiero decir, me encanta la idea de que estos soldados rusos estén tomando fotos como si estuvieran de vacaciones en Ucrania. Y es como, te puedes imaginar, un año después, su comandante o alguien en la oficina de inteligencia diciendo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? Muy bien, nueva regla. Dejen de publicar en redes sociales, idiotas, que creo que ahora es una regla en el ejército ruso. Sí, de hecho aprobaron una ley en la Duma estatal para asegurarse de que los soldados no pudieran compartir información sobre su servicio militar. Se compartieron muchas más fotos de teléfonos móviles clavados a la pared cuando la gente los usaba, cuando no debían usarlos. Así que se pusieron muy estrictos con eso porque era increíble la cantidad de información que estábamos encontrando. Recuerdo que un tipo invitó a su novia al campamento militar y ella simplemente lo grabó y lo publicó en redes sociales. Y ya sabes, son cosas realmente tontas como esa. O por ejemplo, las esposas, novias y madres de los soldados en Rusia tienen foros en Internet donde discuten lo que está pasando. Como, oh, acaban de enviar a mi hijo a este centro de entrenamiento en la frontera con Ucrania. Es como, bueno, vamos a averiguar qué está haciendo, como con el MH17. Identificamos que el lanzamisiles provenía de la 53ª Brigada de Defensa Aérea en Kursk, Rusia. Primero, siguiendo videos que los rusos estaban tomando de este convoy militar de regreso a la base, y esto fue como una distancia de 500 kilómetros y simplemente era gente grabándolo a lo largo de la ruta, lo que nos dio la información de dónde venían. Pero tenían una cuenta en redes sociales, la Brigada Real, y todos los soldados seguían la cuenta en redes sociales. Y básicamente pasamos un año mapeando toda su unidad militar con nombres, lugares, rangos, dónde estaban el día del convoy, si estaban o no en el convoy. Todo eso estaba ahí. En Internet simplemente nadie lo había juntado. Pero es una red de información y si puedes explorar esas redes puedes encontrar oro. Me voy a reír. Cuando en 20 años alguien esté haciendo una historia del régimen ruso durante la era de Putin y digan, hombre, estos registros rusos son realmente desordenados, ¿quién tiene los mejores registros? Estos tipos de Bellingcat tienen toda la organización mapeada y es mejor que lo que conseguimos de los rusos, porque ya sabes, es muy posible que ellos ni siquiera sepan quién está en tal unidad. Es bastante posible que tus datos sobre esa unidad sean mejores que los que tienen en Moscú. ¡Oh! Sí, también es un verdadero desastre allá afuera y simplemente es así. Lo que me encanta de esto es que siempre hay nuevas puertas que se pueden abrir y atravesar. La gente suele decir, oye, ¿no te preocupaba que Rusia impidiera que los soldados publicaran cosas? ¿O no te preocupa que la gente descubre lo que haces? Y es como que si descubren lo que hacemos, entonces tenemos muchas otras opciones que podemos usar. Porque ya sabes, lo interesante del Internet es que está evolucionando y creciendo constantemente y siempre hay cosas nuevas y también nuevos problemas con los sitios web, lo que significa que puedes encontrar datos filtrados, ya sabes, todo tipo de cosas. Así que nunca hay un momento en el que piense, bueno, ya hicimos todo y no hay nada más que podamos hacer, porque simplemente hay demasiado. Especialmente cuando hablas de comprar bases de datos que se filtran de fuentes rusas y Rusia es, como dijiste, un estado policial profundamente corrupto. Entonces, bien, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Bueno, puedes arreglar toda tu sociedad para que la gente en la compañía de teléfonos no venda toneladas de registros de metadatos por $1000 o $500. ¿Cuánto cuestan siquiera esos? ¿Puedes darnos una idea aproximada de cuánto has pagado por estos? Bueno, fue mi colega Christo Grosev quien los compraba con su propio dinero, lo cual no estoy seguro de que a su esposa le haya impresionado mucho. Sí, para este punto ya se ha gastado esa cantidad, que incluye muchas investigaciones, como 150.000, pero registro por registro sería como 20 euros por los datos de vuelo de alguien, por ejemplo. Vaya, así que no es como que te arruines. Pero quiero decir, ahora con Bellingcat, realmente intentamos enfocarnos únicamente en material de código abierto, porque se trata de ser lo más inclusivos posible. Y ya sabes, no se trata solo de permitir que la gente vea nuestro trabajo, sino de darles las herramientas para que realmente puedan hacerlo ellos mismos. Y sí, si empezamos a decir, oh, tienes que comprar una base de datos rusa por $150.000, eso inmediatamente empieza de alguna manera a excluir a la gente. Sí lo hace. Solo pienso que es bastante gracioso que la única solución real al problema que tiene Rusia sea arreglar toda la sociedad desde abajo para que no sea corrupta. Y que la gente no venda información personal y privada por una miseria, para que puedan sobrevivir porque realmente no pueden tapar ese hueco.
Sería más difícil que desarmar a los dueños de armas en Estados Unidos, o sea, desde el nivel de políticas gubernamentales. Ok, no más corrupción, ok, ya es un delito, ya es un crimen. Bueno, vamos a empezar a hacer que se cumpla, ok, si te enteras, pero en realidad no lo haces, porque voy a sobornar a la policía cuando me encuentren, que es lo que he estado haciendo durante la última década. O sea, ya sabes, hay... Te das cuenta de esto una y otra vez, que es lo que pasa con Rusia, que es corrupta desde arriba hasta abajo, y la gente de abajo sabe que los de arriba son corruptos. Entonces, ¿por qué demonios ellos no deberían serlo también? Exactamente, especialmente porque ¿cuál es el daño? Son solo registros de vuelo. Nadie siquiera va a descubrir que fui yo quien los vendió sin una investigación enorme, que no van a hacer. Por 20 euros simplemente no es algo importante. ¿Alguna vez has pasado por una selfie en una trinchera y solo piensas, ok, felicidades, acabas de geolocalizar tu propia acusación? Bueno, la verdad es que me ha impresionado bastante en este conflicto actual la manera en que Ucrania realmente ha evitado que ese tipo de cosas salgan tan seguido. Son muy controlados con eso. Del lado ruso es muy similar. Quiero decir, hubo casos al principio del conflicto donde, ya sabes, un soldado ruso publicó una fotografía de dónde estaba en Ucrania y muy poco después ese lugar fue destruido. Así que sabemos que los ucranianos están buscando esta información. Creo que eso es en parte porque, ya sabes, Bellingcat, antes de la invasión de 2022, pasó 8 años haciendo investigaciones de código abierto. No solo sobre el MH17, sino también sobre la otra participación de Rusia en el conflicto y dentro de Ucrania. Teníamos un perfil muy alto por nuestro trabajo y creo que eso realmente influyó en la manera en que los servicios de inteligencia ucranianos luego abordaron el conflicto. Se dieron cuenta de que las fuentes abiertas eran una fuente fantástica de información para lo que estaban tratando de hacer. Así que realmente has visto, quiero decir, el conflicto en Ucrania ha sido bastante notable en ese sentido. Pero también cosas como el uso de drones en la guerra. Un desarrollo enorme, enorme, que creo que a veces la gente subestima, realmente va a cambiar la forma en que se libran las guerras. Sí, sí, definitivamente. Sí, o sea, hemos visto más o menos cómo, ya sabes, el cambio en cómo funciona el Internet, ya sabes, cómo hemos pasado de un modelo de medios de arriba hacia abajo, donde teníamos periódicos y televisión que nos decían lo que estaba pasando, a este tipo de red más de persona a persona, de muchos a muchos, donde, ya sabes, todos son como el punto de contacto para la información. Tú eres quien la verifica, tú eres quien la comparte, y eso puede ser muy peligroso, pero también muy poderoso. Y en los conflictos ves que los mismos patrones se repiten una y otra vez, donde tienes, ya sabes, a las personas que intentan decirnos lo que está pasando en el conflicto, de estas fuentes oficiales, constantemente son socavados por personas como Bellingcat, que en realidad están diciendo, en realidad esto es lo que viene desde el terreno. Eso demuestra que en realidad estás mintiendo sobre esto, y eso es algo que creo que es muy poderoso para la verdad. Estoy de acuerdo. Mira, no eres un espía profesional. Bueno, a menos que Twitter sea de fiar, soldado o incluso un periodista tradicional. Y parece increíble. ¿Qué dirías tú? ¿No tuviste ningún entrenamiento formal cuando empezaste a descubrir crímenes a nivel estatal y complots de asesinato? Literalmente solo lo resolví con un montón de internet y de alguna manera funcionó. Sí. ¿Hubo algún momento en el que pensaste, esto me supera por completo? ¿O fue como, al diablo, ya llegué hasta aquí? Oh, estoy pensando eso justo ahora, lo pienso todos los días, ya sabes, cada hora. Pero creo que para mí también es muy importante no convertirme en el héroe de esta historia. Porque el trabajo que hacemos en Bellingcat no se trata solo de mí, se trata de nuestra organización, nuestra comunidad, la gente que nos rodea. Se trata de lo que hacemos, donde la gente aprende de nosotros y luego va y lo hace por sí misma. Eso es lo que realmente me emociona, cuando otras personas hacen su propio tipo de investigación en temas en los que ni siquiera he pensado. Porque para mí eso nos muestra que hay valor incluso más allá de lo que puedo imaginar en cuanto a lo que la investigación de código abierto puede lograr. Me hubiera encantado esto, probablemente en mis días de ingeniería social. Recuerdo que hacía mapas. La MSI en ese momento era la compañía telefónica Red de Telecomunicaciones de Irak antes de la guerra, y estábamos mostrando esto no es como en busca de la verdad, estábamos haciendo cosas un poco patrióticas, supongo, porque soy lo suficientemente mayor para recordar cuando Estados Unidos eran los buenos, pero mapeamos la red telefónica y la idea era que la íbamos a tumbar, pero era algo muy similar. Era como usar algo de ingeniería social aquí, pedir algunos documentos allá, fingir que éramos estos tipos, conseguir el plano de MSI para Bagdad y las áreas circundantes. Y fue como simplemente lo hicimos y éramos un montón de adolescentes y universitarios al azar. Esto está bastante genial. Solo recuerdo esa especie de euforia cuando algo encaja y piensas, no lo puedo creer, acabamos de lograr eso y no hicimos nada ilegal, solo juntamos las piezas. Y me tengo que preguntar, ¿alguna vez profesionales, ya sabes, fiscales de crímenes de guerra, tal vez incluso agencias de inteligencia, se han acercado a ti y te han dicho, espera, ¿cómo descubriste eso? ¿Con qué frecuencia gente de agencias de 3 letras y fiscales se meten a tus mensajes directos? Esa es mi pregunta. Bueno,
Evitamos a los servicios de inteligencia porque si no se va a volver un tema en Twitter, así que lo estamos evitando. Creo que deberías. Sí, tiene sentido. Pero en cuanto a fiscales y cosas así. Así que, con la investigación del MH17, unos meses después de que empezamos nuestro trabajo, me invitaron a la estación de policía local para hablar con los investigadores. Pasé como 8 horas revisando cada publicación que hicimos, línea por línea, y ahora me doy cuenta de que en realidad les estaba dando un taller gratis. Pero ellos creo que realmente estaban impresionados por cómo cada línea que escribíamos estaba basada en una pieza de evidencia y que explicábamos nuestras conclusiones de manera muy clara. Escuché que varios meses después de eso, ellos crearon su propia unidad de código abierto dentro del equipo que está haciendo la investigación. Pero ahora, quiero decir, más recientemente hemos estado trabajando con la Corte Penal Internacional en investigaciones relacionadas con Ucrania. Hemos diseñado todo un proceso para realizar investigaciones específicamente sobre crímenes de guerra, investigaciones para su uso en lugares como la Corte Penal Internacional. Así que para mí era realmente importante decir, ya sabes, una cosa es tener una discusión con alguien en Internet y decir, tengo todas estas fotos que prueban que eso es injusto, pero es otra cosa ir a una corte y presentarle a un juez que tiene suficiente evidencia para condenar a alguien. Ese es el estándar. Quiero de alguna manera cumplir con el trabajo que estamos haciendo, porque hay muchos crímenes que hemos documentado a lo largo de nuestro trabajo y algunos de ellos han llevado a una verdadera rendición de cuentas, pero la gran mayoría no. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que la rendición de cuentas sea algo que suceda con más frecuencia? Sí, mira, es difícil. Quiero decir, como abogado, sé que hablar con un juez que no entiende la evidencia que le estás mostrando es muy frustrante. Quiero decir, he estado en litigios donde digo, mira, aquí está esta persona haciendo esto y esto y esto, y ellos dicen, bueno, eso es Internet, cualquiera puede publicar eso, y yo digo, pero viene de su cuenta, aquí está la dirección IP, está vinculada a su casa. Bueno, eso podría ser falso y es como, ¿por qué asumirías que es falso? Eso es mucho más difícil que asumir que esto es potencialmente real y tomarlo en cuenta, y ellos simplemente siguen. Voy a desechar todo este archivo de pruebas donde esta persona literalmente confesó todo. Y es como, porque no entiendes cómo funciona la web, vas a desechar confesiones literales y todas estas pruebas. Y es como, me imagino que ahora la gente va a decir, eso es IA y no. Eres tú disparándole a alguien en la cabeza. Bueno, es IA y es como, Dios, ¿cómo probamos esto? Es tan frustrante porque un juez leyó un TikTok, vio un TikTok que mostraba una IA falsa y ahora ya no puede creer en ninguna fotografía. Es como, Dios mío. Bueno, este es el tipo de riesgo con la IA para mí. No se trata de engañar a la gente con cosas que de todos modos no creerían en realidad. Crea una estructura de permiso para que la gente niegue la realidad. Porque ahora simplemente pueden decir, oh, eso con lo que no estoy de acuerdo es IA, y ya vemos que eso pasa todo el tiempo. Pero para mí, mucho de esto realmente se trata de cómo diferentes comunidades crean estructuras de permiso para negar la realidad. Al decir, ya sabes, Bellingcat es la CIA o eso es IA o no puedes confiar en esa comunidad o en esta comunidad para decir la verdad. Y ahora escuchas que eso pasa en todas partes. Y realmente socava, ya sabes, los principios fundamentales de la democracia, que si no podemos establecer alguna forma de verdad compartida, entonces ni siquiera podemos empezar a discutir qué hacer al respecto. Y creo que estás viendo este tipo de fracturas suceder cada vez más, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La increíble profundidad a la que llegas para encontrar la inteligencia me encanta. Quiero decir, ya diste un breve resumen de cómo encontrar ejemplos de soldados rusos entrando a Ucrania, pero solo quiero que la gente aprecie lo complejo y exhaustivo que es esto. Debo decir que buscas a sus familiares, a todos los que comentan en cualquier publicación, investigas a esas personas, sus perfiles, todas sus fotos, y realmente puedes encontrar como una imagen completa en 3D, y me refiero a esto no necesariamente como una imagen real. Pero te haces una idea, debo decir, de quién es esta persona y por dónde ha estado. Y esto es legítimo porque simplemente se vuelve imposible de falsificar después de un tiempo. Cuando la abuela dice, lo extraño tanto, bueno, él está en este lugar. No, pensé que estaba acá, él estaba en ese lugar antes. Y simplemente mapeas todo y es como, bueno, eso probablemente no sea falso. Y entonces todo lo que Rusia puede hacer es decir, noticias falsas, y solo esperar. Solo rezar para que la gente no investigue lo que estás haciendo. Realmente estás combatiendo la desinformación, especialmente contra Rusia en este caso, y haciendo un buen trabajo al proporcionar pruebas de inteligencia reales. ¿No te preocupa que Putin, quien, por cierto, como tú mismo has visto, parece no tener problema en matar a personas que no le agradan, incluso si viven en el Reino Unido? ¿No te preocupa que él pueda tenerte a ti, con un hilo y tu foto atados a algún lugar en su pared? Digo, por cierto, ¿quieres que te rellene el té? ¿Estás bien por ahora? No, estoy bien, creo. Sí, o sea, hemos tenido a nuestra gente vigilada.
Quiero decir, acaban de condenar a 6 búlgaros en el Reino Unido porque estuvieron espiando a Christo Grozev durante 2 años, y eso fue dirigido por eso. Es una historia muy extraña. Entonces, Jan Marsalek era el jefe o el director financiero de Wirecard, que es una empresa de transacciones financieras en Europa, y desapareció con alrededor de $1.000 millones y volvió a aparecer, según lo que estábamos encontrando, básicamente tomando un vuelo hacia Rusia. Y terminó siendo en realidad la persona que dirigía a un equipo búlgaro de 6 miembros que estaba espiando a Christo Grozev y planeando cosas como secuestro, asesinato, irrumpir en su departamento, todo tipo de cosas diferentes. Y todos ellos ya han sido condenados, pero Jan Marsalek sigue prófugo. Pero parece que él ha sido una especie de intermediario para los servicios de inteligencia rusos, dirigiendo esta operación en su nombre. Y todo esto es muy, muy extraño, porque hubo, por ejemplo, en el juicio, una foto presentada de mí sentado con Cristo que uno de los espías había tomado. Siguiéndolo para espiarlo, lo siguieron en múltiples ocasiones. Entraron a la fuerza en uno de sus departamentos, un montón de cosas que fueron muy inquietantes. Pero al mismo tiempo lo que hacemos es importante, y esto es exactamente lo que esa gente quiere. Quieren que personas como nosotros se asusten y dejen de intentar encontrar la verdad. Y yo digo, ni de broma a eso porque es importante. Y si dejamos que el mundo sea dirigido solo por personas que quieren que te calles, entonces va a ser un lugar muy oscuro, de verdad. Estoy de acuerdo contigo. Me imagino que al menos si no te están siguiendo, entrando a tu casa o intentando envenenarte los rusos, por lo menos están hackeando a Bellingcat. O sea, Rusia tiene grupos como Fancy Bear y otras unidades cibernéticas ofensivas. ¿Están trabajando? ¿Te das cuenta de que, oye, nuestros sistemas fueron eliminados, esto se borró, esto fue penetrado, esto se desordenó, esto fue robado? O sea, seguramente la oficina tiene una gran ciberseguridad, pero probablemente también está siendo atacada todos los días, todo el día, por grupos como estos. Quiero decir, ciertamente lo intentan. De hecho, fuimos objetivo de la misma campaña de phishing que terminó con los correos electrónicos de Pedestrian siendo publicados durante la campaña de 2015 con Hillary Clinton. Nos enviaron los mismos correos electrónicos, pero los vimos y pensamos que estaban mal escritos, tenían errores de ortografía, como Google y cosas así, era muy obvio, así que solo pensamos que era como una de esas estafas del príncipe nigeriano o algo así. Resultó que eran los servicios de inteligencia rusos tratando de hackear nuestros correos electrónicos. Intentaron eso de nuevo. Correo de Proton. Hubo una época en la que solía dar muchas conferencias en público, lo cual hago menos ahora por razones de seguridad, pero siempre había alguien de la embajada rusa sentado al fondo tomando notas de lo que decía, así que siempre me gusta Les saludas y les dices, oye, Vladimir. Decir sí, oye, ¿cómo estás? Y luego hemos tenido varios ciberataques en nuestra contra, hemos tenido mucha desinformación, ya sabes, campañas de información respaldadas por el Estado, tanto de Russia Today atacándonos, como también operaciones encubiertas. Hay una campaña realmente extraña que está ocurriendo en este momento, la campaña del tonto ruso, así que lo que Rusia ha estado haciendo durante los últimos años es... Hacen videos que imitan el estilo de organizaciones de noticias legítimas, y eso es como France 24, la BBC, todo tipo de organizaciones de noticias y Bellingcat, y nosotros, oh, bueno, eso está bien. Ellos están incluidos como parte de todos estos medios internacionales, y una cosa que hacen es que falsifican audio con inteligencia artificial, así que tendrán una versión falsa de mí diciendo que Ucrania es mala y cosas por el estilo. Pero hacen muchísimos de estos, y notamos que el año pasado empezaron a incluir códigos de barras con la palabra verificado escrita en cada uno de ellos, y una pequeña pieza de rompecabezas. Y pensé, eso es raro, pero realmente no le di más vueltas. Luego, en la última semana, han comenzado una nueva campaña y de nuevo estas piezas de rompecabezas han regresado. Pero ahora son un poco más grandes y claras. Y he empezado a unirlas y el rompecabezas es un gran montón de popó con mi cara encima. Con el título ¿Puedo inflar este podcast? Sí, adelante, hazlo, sí. Es una mierda, puras mierdas de campanas de mierda. Y han puesto esto en su campaña de desinformación. Como un rompecabezas, aparentemente hecho específicamente para que yo lo arme, y alguien dijo que ya habían armado el rompecabezas anterior y era la CIA, pero con el logo de Bellingcat. Es la I, FBI, con el logo de Bellingcat como una I, un insulto y luego un dedo medio, ese era el rompecabezas. Así que estos trolls rusos, por alguna razón, han decidido que soy yo con quien necesitan comunicarse a través de este tipo de piezas de rompecabezas extrañas. Vaya. Pero es que esto me recuerda tanto a, oh Dios, quizá lo arruine.
pero hubo un grupo de hackers, esto fue hace varios años, donde encontraban pequeños fragmentos en el código y así era como los identificaban. Creo que eran norcoreanos. Y luego, cuando intentaron hacer eso de nuevo en otro hackeo, juntaron los fragmentos de código que estaban fuera de lugar y decía algo como váyanse al diablo, cerdos capitalistas. Era como váyanse al diablo, América, o váyanse al diablo, CIA. Fue porque dijeron esto es lo que así fue como nos encontraron la última vez. Bueno, van a buscar eso de nuevo, así que vamos a poner este pequeño insulto ahí. Y no recuerdo si fue Corea del Norte o Rusia, pero sí. Es interesante porque es como si sus espías dijeran voy a poner este aquí. Es como esto es el equivalente en inteligencia a escribir algo en un misil que cae en territorio enemigo, ¿verdad? Es como, oh, no lo van a ver. Tal vez vean una foto después, tal vez encuentren la pieza después de sacarla del edificio. Le dimos, pero va a decir algo como váyanse al diablo, yanquis o lo que sea. Pero es el equivalente digital de eso. O sea, es algo gracioso, pero en el fondo sigue siendo un poco aterrador, ¿no? Porque es como, estas personas realmente piensan mucho en mí. No lo sé. Es una de las cosas más bonitas que alguien haya hecho por mí. Es mi propio rompecabezas. Ahora, sinceramente, quiero imprimirlo, desarmarlo y armarlo y luego enmarcarlo. Porque es que ahora es un objeto tan raro y me encantan los objetos raros. Es como casi como una especie de arte outsider que es específicamente para mí. Definitivamente deberías poner eso en la oficina y cuando la gente pregunte por él puedes contar esa historia. Es una gran, de verdad, una gran historia. Cuéntame sobre el efecto que tiene en las personas que trabajan en Bellingcat el ver todo este material en línea. Ya hablamos de algunos de los peligros que enfrentan al hacer esto. Hablamos de Putin, tal vez intentando matarte, tal vez no. Pero hablamos de amenazas cibernéticas. Los regímenes autoritarios siempre son peligrosos. Pero, ¿qué hay de los problemas psicológicos? Porque, ¿acaso los investigadores de Bellingcat no están revisando mucho material de guerra, muchos restos de aviones con partes de cuerpos humanos? Y simplemente, después de un tiempo, eso hace que no sea bueno para ti estar viendo eso todo el tiempo. Bueno, la gente tiende a manejarlo de manera diferente. Y no es que haya personas fuertes y personas débiles, pero creo que la gente, ya sabes, está hecha de manera diferente. En cuanto a la psicología, nunca he tenido mucho problema con el tipo de violencia que implica, porque es casi como que tienes que aprender a distanciarte un poco de la persona. Realmente se trata de la imagen y de lo que la imagen te está diciendo sobre algo. No estás viendo los cuerpos como tal, sino las partes de misiles y puede que estén ahí. Pero tenemos, por ejemplo, un apoyo psicológico en Bellingcat. Somos muy abiertos para hablar sobre temas relacionados con el trauma. Hay otros tipos de trauma que a veces son un poco más fáciles de pasar por alto, así que está el trauma muy obvio de ver todas estas cosas horribles, pero también está la lesión moral. Eso, ya sabes, cuando estás haciendo este trabajo y ves horas y horas de grabaciones horribles, y luego entras a Twitter y alguien dice que eso son noticias falsas y es muy abusivo al respecto, eso realmente aumenta tu sensación de daño, por eso, sabes, te ofende a un nivel muy profundo. Eso en realidad puede ser muy, muy serio en muchas personas. Así que también se trata de evaluar eso, ¿sabes? El miedo, ya sabes, la amenaza de Rusia también es algo que algunas personas encuentran, ya sabes, abrumador. Así que lo que tratamos de hacer es al menos crear espacios donde la gente pueda hablar de eso. Ya sabes, uno a uno lo hablamos como equipo, ¿sabes? Es importante tener ese ambiente saludable. Sé que cuando empecé a hacer esto, escuchaba historias de ciertas ONG de derechos humanos que no voy a mencionar, donde cuando se encontraban con estas imágenes por primera vez, provenientes de lugares como Siria, Libia y Egipto, les decían que simplemente aguantaran porque no era real, era como una imagen en Internet. No estás allá afuera en la zona de guerra, estás en una oficina cómodo y seguro porque realmente no entendían los peligros del trauma vicario. Y eso es algo en lo que realmente he insistido. Esta sensación de, por ejemplo, en cómo tratamos a nuestro equipo en Bellingcat, nos aseguramos de que eso sea una prioridad, no algo que simplemente decimos, ya sabes, sigue adelante. Sí, no es seguro hacer eso. Quiero decir, el TPT, muchas personas que han estado en zonas de guerra lo tienen. Y hay otras personas en el ejército que tal vez solo trabajaron en un almacén en la zona verde y su TPT no se toma en serio porque no vieron ningún combate. Pero cuando ves a personas regresar en ataúdes y ves a personas en el hospital, quiero decir, todavía te afecta. Sigue siendo ese trauma vicario. Y además, mientras más familiar sea algo para ti, más te puede afectar. O sea que un ejemplo, creo que estaba en tu libro, es lo que pasa cuando ves un juguete que tu propio hijo tiene entre los restos de un avión. Y entonces simplemente tú, inmediatamente, por supuesto, piensas, oh, esto es de un bebé que estaba en ese avión que se estrelló en Ucrania. Yo tuve el mismo problema también, así que hubo, alrededor de la época en que nacieron mis hijos, hubo bastantes ataques químicos, en serie, seriales. Y yo veía, ya sabes, a un bebé usando un pañal.
Era la misma marca que usaban mis hijos que acababa de ser alcanzado por cloro. Yo estaba tosiendo, sacando mucosidad con sangre por eso y ese tipo de cosas. O sea, eso es porque de alguna manera puedes compartimentalizarlo. Pero luego, cuando ves algo que casi de manera subconsciente asocias con tu vida real, te regresa de inmediato a ese momento y lo hace muy real para ti. Y tienes que aprender a reconocer esos momentos. Porque eso le puede pasar a cualquiera que haga este trabajo y ese es el tipo de momento en el que te detienes. Hay una tentación de decir, ahora sí, debo profundizar en esto. Pero ese es el momento en el que tienes que detenerte, alejarte y darte la oportunidad de procesar lo que acabas de ver. Porque tratar de forzarte a seguir adelante es una muy, muy mala idea y solo va a empeorar las cosas. Muy bien, solo una pequeña pausa. Te voy a contar algo que realmente hará tu vida más fácil. Si estás pensando en iniciar un negocio o ya tienes uno y tal vez el diseño de logotipo o de marca no es lo tuyo, te va a encantar Design.com. Con Design.com, crear un logotipo destacado es lo más fácil que hay. Solo tienes que ingresar el nombre de tu negocio y tu industria. Y en segundos vas a obtener miles de logotipos personalizados para elegir. Cada diseño está hecho a mano por los mejores diseñadores y es exclusivo de Design.com, así que obtienes algo único. Una vez que encuentres un diseño que te guste, puedes personalizar las fuentes, los colores y los formatos para hacerlo tuyo. Luego descargas todos esos archivos y ya estás listo para empezar. Y Design.com no solo se queda en los logotipos, también tiene herramientas para ayudarte a crear todos tus materiales de marca, desde el sitio web hasta publicaciones en redes sociales y tarjetas de presentación, todo perfectamente alineado con tu marca. Si ya tienes un logotipo, puedes subirlo y obtienes acceso instantáneo a miles de plantillas de diseño que realmente coinciden con el aspecto de tu marca y tu esquema de colores. Así que esta herramienta te ahorra mucho tiempo. Te permite enfocarte en hacer crecer tu negocio en lugar de quedarte atascado con los materiales de marketing. Con una calificación de 4.8 estrellas en Trustpilot, Design.com es realmente increíble. Lo dirige un amigo mío. La empresa ha estado presente por un tiempo, realmente se preocupan por sus clientes. Pruébalo gratis en Design.com. Diagonal Jordán, eso es Design.com Diagonal Jordán. Muy bien todos, este video es patrocinado por HUMN y vale la pena escucharlo. Especialmente si buscas suprimir el apetito, si alguna vez intentaste ayunar, entonces tu estómago empieza a planear un motín. Alrededor de la hora 14 entra Ketone IQ de HVMN. Es una gran herramienta para controlar el apetito y obtener energía limpia. Ayuda a suprimir la grelina, que es tu hormona del hambre. Ayuda a aumentar la leptina, tu señal de saciedad, así que te sientes satisfecho incluso sin comida. Además, le da a tu cerebro y cuerpo combustible limpio sin romper tu ayuno, así que sigues en cetosis, sigues quemando grasa, solo que sin el mal humor por hambre. Es como decirle a tus antojos, no ahora o no hoy, ayunar es difícil. HUMN lo hace mucho más fácil. Prueba Ketone IQ, ve a HUMN.com. Ingresa el código promocional Jordán para obtener 20 de descuento en Ketone IQ. ¿Cómo intentará Bellingcat combatir cosas como los deepfakes y la inteligencia artificial? Lo mencionaste antes, pero parece que eso es un gran enemigo de lo que estás haciendo aquí. Tomé una capacitación de inteligencia artificial el lunes que fue impartida por un amigo mío y él me mostró algo que le tomó. Creo que fueron como 10 o 15 minutos y la mitad de ese tiempo fue esperar a que la computadora hiciera lo suyo, ¿verdad? Y era una chica montando un bote, ¿eh? Era una mujer montando una bicicleta. Y ella simplemente iba de un lado a otro en la bicicleta, de lado a lado, porque estaba sobre una base o algo así. Y luego dijeron que sí modificaron el video y se convirtió en ella con un peinado diferente, el rostro un poco distinto, maquillaje completo, un atuendo diferente en una motocicleta, yendo muy rápido en un entorno urbano. Y yo dije, wow, esto es increíble. Me tomó como 14 minutos hacer eso y como dije, la mitad del tiempo fue esperando a que se procesara. Y es como que básicamente puedes grabarte en un garaje moviendo las manos y luego puedes decir, convierte esto en una escena de tortura con ISIS y simplemente lo hará. ¿Y cómo puedes combatir eso? Creo que realmente se trata de esta idea de como la verificación. Parte de cómo construimos nuestra comprensión del mundo solía hacerse a través de instituciones que realmente tenían el control del conocimiento que teníamos, ya sabes, Esto fue bien documentado por Walter Lippmann, quien escribió un libro en 1922 llamado Opinión Pública. ¿Cómo? Básicamente, en lugar de tener una comprensión completa del mundo, en realidad la tenemos mediada por instituciones que actúan como guardianes, para bien o para mal, y construimos lo que llamamos pseudoentornos sobre nuestra comprensión del mundo. Así que ahora lo que tenemos es que todos nos hemos convertido en el elemento de verificación de ese proceso porque estamos viendo las cosas por primera vez. Así que depende de nosotros decidir si las compartimos o no. O incluso mirarlo el tiempo suficiente para que el algoritmo note que lo estamos viendo por demasiado tiempo. Así que lo que necesitamos hacer es realmente liderar esto a través de la educación. No hay una solución mágica donde podamos decir, oh, hay un software o un curso que puedas tomar. Necesitamos realmente crear un sistema educativo que esté basado en habilidades de pensamiento crítico, no en verificación de hechos, no en alfabetización mediática, sino fundamentalmente en todas las materias habilidades de pensamiento crítico.
Me gusta esto porque la alfabetización mediática es una cosa, pero ahora tienes que estar al tanto de todo lo nuevo y da miedo. No es una buena señal para personas como mis queridos padres, que realmente no pueden distinguir un anuncio en Internet de una noticia. Y estaba leyendo, tal vez fue en tu libro, pero lo leí en algún lado, algo así como el 80% de los estudiantes de secundaria tampoco pueden distinguir entre un anuncio y una noticia real. Y mi mamá me pregunta algo como, oye, ¿sabías esto? Lo acabo de leer en las noticias. Y yo le digo, muéstrame la noticia. Y es algo en lo que solo hizo clic. Eso era un anuncio dentro de un periódico que te lleva a un blog que definitivamente es solo marketing. Eso se parece al mismo periódico donde pusieron el anuncio dependiendo de dónde seas, y he visto ese anuncio en otros lugares y empecé a hacer clic en él y pues lo que sea. Han creado varios sitios clonados del sitio donde ponen el anuncio y sabe desde qué sitio llegaste. Y está diseñado para parecer otro artículo en ese sitio, pero en realidad es solo un anuncio de algún producto. Y es como, este es el milagro para bajar de peso que todos estaban esperando, y es como, no, esto no es real, es un anuncio que parece de CNN.com. No puedo creer que permitan esto y estoy seguro de que intentan combatirlo de alguna manera, pero también les pagan por promoverlo. Así que es como, realmente tienes una batalla cuesta arriba enorme. Pero con la inteligencia artificial, aunque algunas de esas cosas se vean mal ahora, es como, bueno, es solo mala actuación, o es una actuación cursi, o el diálogo parece forzado. Pero en unos cuantos meses, todo eso podría ser más humano. Y todos los errores que notas con tu cerebro y piensas, eso no se ve totalmente real, todo eso se va a resolver. Así que es casi como si entrenaras a alguien para buscar eso, y luego, 6 meses después, la empresa, Adobe o quien sea, lo arregla, y siempre es como, aquí está la actualización. Ahora tienes que buscar esto porque lo otro ya se arregló. Yo no puedo con esto, así es como me siento viejo. Tengo que preguntarle a veinteañeros en Reddit por qué algo es falso, porque ellos dicen eso es falso y yo digo, rayos, ¿cómo lo sabes? Y ellos tienen que explicármelo como que la iluminación es demasiado buena y yo digo, Dios, nunca me habría dado cuenta de eso. Sí, también es algo que está engañando a los medios tradicionales en algunos países. Hubo un conflicto reciente entre la India y Pakistán, donde surgió un video que mostraba a un periodista pakistaní diciendo que 2 aviones habían sido derribados por el ejército indio y luego los medios indios retomaron esa noticia alardeando de ese gran éxito. Pero resultó que el audio y los movimientos de los labios habían sido falsificados con inteligencia artificial y que esta persona en realidad no lo había dicho. Pero tuve que revisar el canal de YouTube de los medios pakistaníes, específicamente los medios militares, para encontrar el discurso. Y tuve que comparar los movimientos de su brazo y de su rostro con el video falso para demostrar que lo que estaba diciendo había sido cambiado, para probarlo categóricamente, y eso lleva tiempo. Si no capacitamos a los medios no solo en nuestros propios países, sino que realmente hay que hacerlo a nivel internacional, porque todo es un asunto internacional. Ahora, una historia que se reporta en la India será retomada, ya sabes, en mi ciudad natal de Leicester, y luego se convierte en un hecho para la comunidad que vive aquí. Hay que enseñar estas habilidades fundamentales a todos. Y no puede tratarse solo de aquí está cómo verificas los hechos de un video de TikTok, porque la próxima generación podría estar usando algo completamente diferente. Tiene que ser sobre cómo realmente piensas acerca de las cosas. Y en realidad muchas veces somos muy malos enseñando a los estudiantes que ciertos países son mejores que otros, que ciertos estados de Estados Unidos son mejores que otros. Pero en general no se enseña de manera lo suficientemente amplia. Es como un complemento, es como, ahora tienes 16 años, puedes tomar una clase extra sobre pensamiento crítico. No, tiene que ser desde el momento en que empiezas la escuela, te estén enseñando estas habilidades. Y no tiene que ser como, ¿cómo verificas los hechos de un cuento de hadas? Pero puede ser simplemente pequeñas preguntas que enseñen a los niños a hacer una pregunta extra cuando están viendo algo y luego ir construyendo a partir de ahí. Y ya hay organizaciones educativas que están haciendo esto, como Cambridge Educación, que está empezando a hacerlo. Bellingcat trabaja con universidades, desarrollando material de cursos no solo sobre pensamiento crítico, sino también implementando ideas de investigación de código abierto, creando centros de investigación en las universidades. Todas estas cosas diferentes tienen que contribuir. No hay una sola solución. Tiene que ser una solución de toda la sociedad si realmente queremos abordar este problema. Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo. No sé cómo sería ese plan de estudios, pero me encantaría verlo implementado. Y creo que países como Dinamarca y creo que Estonia y los estados bálticos han hecho un muy buen trabajo con esto, porque estaban siendo bombardeados con desinformación rusa, creo que desde los años 90, aparte de cuando estuvieron ocupados, que obviamente era un panorama de desinformación masivo sobre el que no podían hacer nada, porque estaban bajo el control de la Unión Soviética, así que se dieron cuenta de lo importante que era esto desde el principio. Y si cuando yo hablo con estonios y finlandeses, por ejemplo, fanáticos del programa, ellos son los primeros en decir, esto es solo una campaña de desinformación, y yo digo, qué bien, eso es. Ellos son el equivalente en línea de mí. Preguntando a los de 20 años cómo saben que algo es IA, porque ellos dicen, esto tiene todas las características de noticias falsas rusas, mira esto, esto, esto.
Y yo solo pienso, wow, yo nunca notaría eso, nunca lo captaría. Y es eso, necesitamos eso. Aquí en Estados Unidos, rutinariamente tengo amigos que me dicen, ¿has visto este video? Y es algo de RT, que es solo un portavoz del Kremlin, y ellos dicen, esta es la única fuente de noticias legítima en Estados Unidos ahora. Y yo digo, no, esto en realidad es completamente falso y me pone triste que lo creas. Eso es interesante, por eso pregunto, ¿por qué piensan eso? Y siempre se reduce a cómo estas instituciones han visto su confianza completamente destruida Sí. sectores de la sociedad. Así que parte de la solución es sí. Necesitamos enseñar estas habilidades educativas críticas, pero también necesitamos enseñar a las personas cómo participar en la democracia, incluso cuál es el valor de la democracia. Quiero decir, si le preguntas a la persona promedio en la calle, ¿por qué es importante la democracia? Vas a obtener una respuesta como, oh, puedo votar y ayudar, ¿qué pasa en este país? Y en realidad no profundizan en eso para nada. Es como casi, ya sabes, estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, así que vencimos al fascismo, luego tuvimos los años 60 y 70, así que arreglamos el racismo y el sexismo, y ahora de alguna manera llegamos a los años 80, donde todos podíamos ganar mucho dinero si trabajábamos muy duro, y ahora estamos en una situación donde nadie confía en nada de lo que les dicen, porque lo que realmente pasó fue que todas estas instituciones que se usaban para lidiar con estos problemas, lo que se conoce como contrapúblicos, fueron vaciadas. Nos enseñaron que la democracia es más saludable cuando hay mercados libres, que todos pueden trabajar muy duro. Pero existe esta idea de libertad negativa y libertad positiva, así que la libertad negativa es de que eres libre. Por ejemplo, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de reunión. Tenemos mucho de eso en las democracias occidentales, lo cual es genial. Pero la libertad positiva es como lo que eres libre de hacer, eres libre de influir realmente en la democracia en la que vives, y ya no tenemos mucho de eso. Es como si todavía viviéramos en un sistema donde, ya sabes, si quieres convertirte en político, vas a una gran universidad, trabajas muy duro y consigues una pasantía. Y para cuando tienes 30 y tantos años, si tienes suerte, tal vez seas elegido para algún cargo donde puedas tener un poco de influencia. Pero ahora, en el sistema actual, puedes hacer eso. O simplemente puedes meterte a Twitter y hacer mucho ruido diciéndole a la gente lo que quiere escuchar. Y ahora eres un influencer en un sistema político tan roto que, ya sabes, todos están constantemente pensando por qué todo está saliendo mal, sin realmente examinar los problemas de fondo que hay detrás de todo esto, y solo le echan la culpa a Clinton, Trump, demócratas, republicanos, pero en realidad es un problema mucho más profundo, y lo que estamos viendo son síntomas de esos problemas. Así que sí, necesitamos empezar con habilidades de pensamiento crítico, pero también hay que pensar mucho más en la democracia y enseñarles eso a los estudiantes en la escuela, porque ahora no es obvio para muchos jóvenes por qué la democracia es importante, y para muchas personas mayores es muy obvio que la democracia no funciona de la manera en que nos han dicho que funciona. Sabes, tenemos una cultura mediática que nos habla sobre el tipo de abogado que lucha contra, ya sabes, el mal negocio que tienes. Los oficiales de policía resolviendo crímenes, sabes que si encuentras la evidencia, si la expones a la luz, encontrarás justicia. ¿Realmente sientes que eso es de lo que se trata Estados Unidos, el Reino Unido, Europa en este momento? No, o sea, cada vez que te haces esas preguntas de si tu voz importa, ¿no? O sea, tal vez llegues a ser un gran influencer y ya sabes, tal vez tengas voz entonces, pero como individuo, una persona común y corriente, ¿tu voz importa? ¿Realmente puedes descubrir cuál es la verdad? Bueno, tienes la verdad de Fox News, tienes la verdad de CNN, tienes la verdad de Trump, tienes la de los demócratas, ya sabes, te dan las verdades que quieres escuchar en lugar de las verdades que realmente existen. Y al final es como, ¿podemos hacer que los poderosos rindan cuentas? ¿Crees que podemos hacer que los poderosos rindan cuentas? Por el momento, ciertamente no se siente así. No, claro que no, amigo, esto ha sido fascinante. ¿Cómo puede la gente unirse a Bellingcat o eso no es algo que estén buscando? Bueno, tenemos un servidor de Discord, tiene como 40.000 miembros y es una gran comunidad. Muchas veces identificamos investigaciones que la comunidad está haciendo y les ayudamos a terminarlas y publicarlas, lo cual es muy divertido. Tenemos un programa de voluntarios al que la gente puede inscribirse si realmente quiere involucrarse a fondo. Es muy popular, así que tendrás que esperar un tiempo, pero es divertido. Lee el sitio web, visita nuestro canal de YouTube, simplemente mira lo que estamos publicando y ve qué te inspira a hacer algo. Me gusta eso. Entonces, ¿hay maneras para que la gente empiece a aprender esto en casa? ¿El servidor de Discord es el mejor lugar para encontrar esos recursos? Bueno, Discord es un excelente lugar para encontrar personas con intereses similares. Si vas al sitio web de Ballyncat, tenemos guías y recursos. El canal de YouTube tiene estudios de caso prácticos donde puedes ver a nuestros investigadores explicar cómo hacer las cosas. Sí, y solo diré, ya sabes, inténtalo si te interesa, porque eso fue lo que yo hice y me fue bastante bien.
Elliot, basado en lo que estás viendo ahora mismo, inteligencia de código abierto, movimientos de tropas, comunicaciones interceptadas, o al menos debería decir, comunicaciones que la gente está haciendo públicas. ¿Hay alguna señal de que Rusia se esté preparando para algo importante, o simplemente es una especie de trituradora de carne hasta que Ucrania tenga que declarar un empate? Bueno, parece que cada vez que esperan algo importante simplemente se convierte en otra trituradora de carne. Sí, y parece que constantemente Rusia se prepara para algo. A veces ganan algo de territorio. Pero al final es como, ya sabes, es como un metro de tierra en la Primera Guerra Mundial, ya sabes, la gente muriendo por pequeñas franjas de terreno. Sí, o sea, diría que el conflicto, nunca me gusta usar la palabra estancamiento, pero ciertamente está llegando al punto en que ningún lado realmente tiene una forma clara de ganar. Obviamente con todo lo que está pasando con el suministro de armas de Estados Unidos en este momento, eso ejerce presión, pero ya sabes, los ucranianos no se están derrumbando, Rusia no se está derrumbando y simplemente sigue. Ya vamos en el día 1200 o algo así en este momento. Así que sí, o sea, creo que todavía nos espera un largo camino aquí. Creo que los esfuerzos de paz en este momento son ridículos, que Rusia claramente no tiene intención de cumplir con ninguna propuesta de paz. Y sabemos por el pasado que cualquier alto al fuego es solo una excusa para rearmarse y reorganizarse. Así que sí, todavía parece que queda un largo camino por delante en este momento. ¿Has notado algún indicio extraño como suministros? ¿Aumentos repentinos de trenes, tráfico ferroviario a las 2 a.m., apagones repentinos de radio? Y todo esto es como información de inteligencia de código abierto. Hay algo que grite, prepárate, algo grande se avecina. Nada tan obvio. Creo que lo realmente importante que debemos observar cuidadosamente es cuánto impacto tuvo el gran ataque ucraniano a las bases aéreas rusas en su capacidad real para lanzar misiles. Porque muchas de las plataformas que atacaron se estaban usando para lanzar estos misiles de largo alcance con los que Ucrania realmente estaba teniendo problemas. Y si hay una disminución perceptible en eso durante los próximos meses, entonces podemos decir que eso ha tenido un impacto realmente grande y eso ayudará mucho a Ucrania. Pero ya sabes, la diferencia entre un ataque aéreo ruso es que impacta a civiles, mientras que el ataque aéreo ucraniano tiende a impactar objetivos militares. Y creo que siempre tenemos que recordar eso. Sí, para las personas que no lo saben, tienen que buscar esto, deberíamos poner el enlace. En las notas del programa está la operación de drones ucranianos para destruir estos aviones. Fue como sacado directamente de Call of Duty o de algún clásico de Xbox. O sea, fue como, no lo seguí tan de cerca, pero eran como contenedores que tenían un compartimento oculto y que fueron puestos en camiones de transporte rusos legítimos que se movían al mismo tiempo. Y luego las tapas se abrieron de forma remota. Todos estos drones salieron volando, volaron hacia bases aéreas, aterrizaron junto a aviones que valen miles de millones de dólares y detonaron, destruyéndolos a todos. Y fue como, y luego Ucrania dice, sé que van a arrestar a alguien, pero todo es falso, porque todos los que estuvieron involucrados en esta operación han estado de regreso a salvo en Ucrania desde hace meses. Así que solo esperen a que Putin anuncie que arrestaron a todos estos saboteadores, pero es pura basura. Y por supuesto Rusia está como maldición, no solo volaron nuestros aviones, sino que calcularon nuestro siguiente movimiento y lo hicieron público. ¿Qué podemos hacer además de llorar? Y ahora es como, ¿qué van a hacer? Solo demuestra la creatividad de la guerra asimétrica. Es como que los aviones que destruyeron eran súper caros, probablemente casi imposibles o muy difíciles de reemplazar para Rusia y fueron destruidos por drones comerciales DJI modificados. Simplemente fue increíble. Algo que realmente me gustó es que parece que establecieron la ubicación de inicio de cada uno de los drones directamente encima de una aeronave. Así que cuando perdieron la conexión con el dron, ya sabes, porque estaba saliendo del área de transmisión, simplemente regresó a su ubicación de inicio, aterrizó en una aeronave y eso detonó. Fue un truco bastante ingenioso que programaron, ¿no crees? ¿Verdad? Así que es como, bloqueen los drones. Ok, está bien, todos los drones están regresando a casa. Espera un minuto, todavía están volando hacia nosotros. Exactamente, es como, no, ya pensamos en eso. Chicos, gracias por intentarlo. Increíble. El juego de la provocación es el deporte favorito de Putin. Pero en tu tablero, ¿qué tan cerca estamos de que él simplemente voltee la mesa, crees? No lo sé, él tiene mucho que perder, ese es el asunto. Quiero decir, esto es casi como un conflicto controlado ahora dentro de Rusia, donde todavía están reclutando soldados de las regiones periféricas de Rusia, en lugar de realmente los lugares peligrosos como San Petersburgo y Moscú. Y creo que mientras puedan mantener la guerra fuera de ahí, entonces tienen la oportunidad de seguir adelante por un tiempo. Pero ya sabes, hay problemas económicos aquí que están empezando a volverse cada vez más evidentes, pero creo que siempre es un juego de tontos predecir el final de una guerra. Recuerdo, ya sabes, hace 8 años me preguntaron cuándo pensaba que terminaría la guerra en Siria y simplemente dije, esto va a seguir porque no hay una ventaja clara para ninguno de los dos lados. Pero si miras a Siria, parece que eso iba a durar para siempre.
y luego simplemente colapsó en una semana. Y de repente hay un nuevo gobierno y activos en Rusia. Y si puedes, yo lo haría, es un juego de tontos predecir dónde estarán los conflictos. Siempre le aconsejo a la gente. Estoy de acuerdo. Quiero decir, nadie predijo que Irán sería totalmente decapitado en Líbano, lo que resultaría en que tuvieran que retirar recursos de Hezbollah de Siria, lo que provocaría la caída de Assad, lo que resultaría en, sí, es que eran demasiadas jugadas de ajedrez por delante, y fue casi, creo que para la mayoría de la gente, fue algo no intencional. Estoy seguro de que Israel estaba emocionado, pero no creo que eso fuera parte del plan para también terminar la guerra civil siria. Creo que fue un momento de vaya, mira eso para el Mossad, en lugar de un sí, sabíamos que esto pasaría, algo así. No, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, o sea, para alguien que ha trabajado en Siria durante mucho tiempo, fue un momento realmente importante para mí ver que eso sucediera. Pensé que eso nunca pasaría. Pero también el nuevo gobierno sirio no lo está haciendo tan mal comparado con lo que podría estar pasando. Pero todavía hay grandes problemas presentes ahí, así que creo que Siria sigue siendo algo a lo que debemos prestar atención. Pero es más para buscar señales de una especie de regresión al viejo sistema y oportunidades para apoyarlos realmente en la construcción de un nuevo sistema democrático. Estoy de acuerdo. ¿Qué señales claras, tal vez no solo amenazas, qué señales concretas sugieren que el Kremlin está provocando a la OTAN para una pelea sin restricciones? ¿O crees que están tratando de no hacer eso? Quiero decir, siempre me resulta difícil como que realmente señalar eso, porque hay cierto grado de juego peligroso. Pero creo que cuando realmente llega el momento. Quiero decir, si estás construyendo tu mansión de 1.000 millones de rublos, ¿realmente quieres que se convierta en polvo radiactivo? Si no quieres llegar al punto en el que puedas retirarte cómodamente en tu enorme mansión, asegurarte de que seas reemplazado por alguien que te mantenga en el estilo al que estás acostumbrado. Y eso no sucede si hay una guerra total entre Rusia y la OTAN. Quiero decir, ciertamente tiene una especie de ambiciones imperialistas en Europa del Este, pero también ha dependido de la debilidad de la OTAN, y ciertamente hay una inestabilidad en este momento. Pero creo que Europa está tomando mucho del relevo, y creo que tal vez incluso he sorprendido a Putin con lo mucho que realmente, ya sabes, han estado a la altura de este momento. Me sorprendió, debo decir, me sorprendió que Europa dijera, oh, no podemos contar con los estadounidenses, está bien, empecemos a hacerlo nosotros. Pensé que iban a decir algo así como, oh, bueno, esperaremos hasta que llegue la próxima administración de Estados Unidos porque no podemos hacer nada. La verdad, me ha impresionado bastante lo que están haciendo los europeos. Me ha sorprendido, no necesariamente son conocidos, no son conocidos aquí en Estados Unidos por tener el carácter que ahora están mostrando. Rusia. ¿Por dónde empiezo? Oligarcas están cayendo de balcones, ventanas, lo que sea, desde su hospital o su casa. Científicos están teniendo accidentes extraños. Parece que los rusos tienen mucha mala suerte. ¿O hay algún tipo de purga coordinada en marcha? Me encantaría que nos contaras de un caso donde las huellas claramente gritan Kremlin, incluso si la víctima no era el típico enemigo político. Quiero decir, normalmente cuando hemos hecho estas investigaciones, Rusia en realidad ha preferido usar veneno en vez de arrojar a la gente por las ventanas. Pero eso podría ser más para los disidentes políticos, más que para los amigos con los que se han peleado. Aunque creo que a veces podemos empezar a ver patrones donde no existen. Creo que también debemos apreciar que muchas de estas personas que mueren a veces sin contexto parece. Es como realmente extraño. Han muerto y luego cuando investigas sobre ellos resultan ser alcohólicos empedernidos que han estado enfermos durante mucho tiempo y han muerto. Pero hay muchísimas personas que tienden a caerse de las ventanas rusas. Tal vez solo sea la forma en que están diseñadas las ventanas rusas. Su código de construcción claramente es terrible y necesita ser revisado. A menudo escuchamos rumores de descontento dentro del círculo interno de Rusia. ¿Ha habido alguna evidencia creíble a la que puedas señalar? ¿O rumores, incluso sugiriendo que las élites dentro de Rusia podrían querer deshacerse de Putin? Digo, tomando en cuenta el cansancio por la guerra, la presión de las sanciones y la disminución de sus fortunas. ¿Qué probabilidades hay de que sea un trabajo interno? ¿Cooper es demasiado poderoso? Creo que el problema, gente, sí que tienen estos oligarcas rusos es que su fuente de poder y riqueza viene de Putin y de cómo la sociedad se ha organizado en torno a eso. Así que, quiero decir, en realidad no hay. Ha habido rumores, pero siempre hay rumores sobre gente descontenta, pero lo que importa son las acciones que se toman y no estamos viendo nada. La última persona que intentó enfrentarse a Putin, Pragozhin, terminó, ya sabes, explotando en el cielo. Así que, quiero decir, eso manda un mensaje bastante claro a cualquiera, que si vas a volar sobre Rusia en tu jet privado, más vale que te asegures de no haber enfadado a Putin, porque él te va a derribar.
Amigo, hay mucho más de qué hablar, especialmente con respecto a la desinformación, pero supongo que tendrá que esperar hasta la próxima vez. Muchas gracias por venir al programa. Me alegra que por fin hayamos podido hacer esto. Sí. No hay problema. Glassboard.